Hola, vamos a ver el enlace covalente. Como se señala en el diálogo sobre el enlace iónico, un enlace químico es una fuerza de atracción entre dos átomos. Si el enlace se data entre un metal y un no metal, lo más probable es que se tenga un cristal iónico formado por una red de iones metálicos y no metálicos, cuyos enlaces se denominan iónicos. Todos los cristales iónicos son sólidos a temperatura ambiente y este estado de agregación y sus propiedades físicas, como las altas temperaturas de fusión, se deben a la suma de fuerzas que unen a los iones que lo forman. Sin embargo, ¿estás de acuerdo que los cristales no son los únicos materiales que existen en el planeta Tierra? La biosfera, es decir, el espacio en el que se desarrolla la vida, presenta diferentes intervalos de temperatura y a simple vista percibimos distintos estados de agregación de la materia, lo cual se manifiestan precisamente en la fusión de la temperatura circundante. ¿Qué tipo de enlace podemos encontrar entre estas y otras sustancias, ya sean líquidas, gaseosas o sólidas, que existen en la biosfera? Lo averiguaremos a continuación. ¿Por qué no se funde temperatura ambiente? Aquí vemos cloruro de sodio, estado físico de temperatura ambiente sólida, temperatura de fusión 804 grados Celsius. ¿Por qué no se funde? Porque sus enlaces necesitan mucha más energía para poder debil, debil, debilitarse. Sí, tiene razón, hay fuerza de atracción entre las partículas que conforman la sal. Ahora, ¿entre qué tipo de partículas se dan estas fuerzas? Entre positivas y negativas. Entre positivas y negativas. Muy bien, la suma de las fuerzas de atracción entre sus iones impide que la red iónica se funda. Recuerda que las redes cristalinas estaban a aplicarse a temperaturas muy altas, superiores a 600 grados Celsius, para debilitar la fuerza electrostática de los enlaces iónicos que la forman. Ok, ¿qué más nos dice? Ahora bien, no todas las sustancias que rodea son compuestos sólidos que representan enlaces iónicos. Por ejemplo, el agua existe en un estado sólido a temperaturas inferiores a 600, a 0 grados Celsius. En este estado líquido a temperatura ambiente, y aunque el agua se evapora naturalmente a partir de la temperatura de 5 grados Celsius, podemos forzar esa evaporación por encima de los 100 grados Celsius. Imagínate que tu congelador tuvieras un vaso con hielo y otro con cloruro de sodio o sal. Si lo sacaras del congelador y esperas una hora, ¿qué cambio observarás de cada una de las sustancias? Okay. Aquí tenemos la pequeña ilustración. Estamos viendo. No pasa nada. Pues bueno, podemos decir que ¿qué cambio observaréis? En una es hielo y otra hay sal. Pues el hielo se derrite. El hielo se derrite. Para que llegues a la respuesta correcta, hagamos primero lo siguiente. ¿Cuál es la temperatura en grados Celsius afuera del congelador? No sé, no me dice. No me dice. Estamos dándole clic, no me dice. 35 por decir algo. Al sacar el vaso del congelador, la sustancia se va a calentar a una temperatura mayor a 0 grados Celsius. Ok. Ahora considera que el hielo se funde a los 0 grados Celsius y el sodio y el cloruro de sodio a 804 grados. Con esa información reflexione. ¿Qué sucederá con el hielo y el cloruro de sodio de un tiempo de estar afuera? Pues que el hielo se derrite. El hielo se derrite. Ya te lo había explicado.
hielo se funde. Eso es lo que te estoy diciendo. Muy bien. Utilices correctamente la información proporcionada. Pues sí, te estoy diciendo que el hielo se derrite. Con los datos anteriores, ¿cómo serán las fuerzas de atracción entre las partículas que forman el hielo en comparación con las fuerzas de atracción entre los iones que forman el cristal iónico como la sal? ¿Cómo será la fuerza? Que que la fuerza de atracción del hielo está debilitada por fundirse a la temperatura ambiente. Dije entre las medias. ¿Cómo serán las fuerzas de atracción entre las partículas que forman el hielo? Serán menores. Efectivamente, en el hielo las fuerzas de atracción entre las partículas han de ser débiles. De esa manera se explica la presencia de sustancias como el agua que no son sólidos a temperaturas ambientes. Recuerda que un cristal, las fuerzas entre los iones son muy grandes. Haz clic para ver la animación antes de seguir con lo que vamos a ver la animación. La reproducimos. Podemos ver un soplete haciéndole al agua, digo al hielo, se va derritiendo, se va derritiendo, se va derritiendo hasta que se derrite. Ok, ¿qué pasó a nivel molecular? Se hizo más denso. Ok, ya creo que fue suficiente porque no se está repitiendo. Como ya sabes, la partícula agua H2O están formadas por un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno. Entonces, por un lado existen fuerzas que unen a estos dos átomos, pero además en el hielo hay fuerzas que mantienen cerca las partículas H2O entre sí. De estas fuerzas, ¿cuáles se deben debilitar para producir este cambio de estado? De esas fuerzas, la fuerza de atracción. Elige una de las siguientes respuestas. Las partículas que unen a los átomos para formar una partícula agua, las que mantienen cerca las partículas de los átomos. Dices que son las fuerzas entre los átomos los que debilitan al fundirse el hielo. Analicemos. Cuando se rompen las fuerzas de atracción entre los átomos que constituye la partícula H2O, ¿qué sucede? Cuando se rompen las fuerzas de atracción entre los átomos que constituyen la partícula H2O, ¿qué sucede? Cuando se rompen las fuerzas, se separan. La verdad es que la unión entre los átomos que forman las partículas de agua no se rompen. Si esto sucediera, se estaría formando otra sustancia diferente al H2O. Cuando el hielo se funde, sigue siendo la misma sustancia H2O, solo que produce un cambio de estado de agregación. En otras palabras, las fuerzas que se debilitan son las que se acercan a las partículas de agua entre sí. Es muy importante que tengas clara diferencia entre las fuerzas de atracción que se ejercen dentro de una partícula de agua y las que se dan entre sus distintas partículas. Haz clic en los botones verdes de la imagen interactiva para seguir explorando estas puertas y luego escribe listo para seguir de nuevo. Ok.
Analicemos. Muy importante. Haz clic en los botones verdes de la imagen interactiva para explorar estas fuerzas. Okay. Vamos a darle clic. A las atracciones entre las partículas del agua llamadas moléculas se les denomina fuerzas intermolecular. Okay. A las uniones entre los átomos de sustancia como el agua se les llama fuerzas interatómicas. Okay. ¿Me deja interactuar más? Ok, ponemos listo. Bien, sigamos. A las fuerzas interatómicas entre los átomos de hidrógeno y oxígeno de las partículas del agua se le conocen como enlaces covalentes. A dicha partícula de este tipo de enlaces son, entre otras, CO2, NH3, NO2, CCl4 y HF. ¿Qué tipo de elementos forman estas moléculas de enlace covalente? Ayúdate con la tabla. ¿Qué tipo de elementos de moléculas? ¿Qué tipo de elementos forman estas moléculas? Ah, ok. El CO2, que es CO2, ¿dónde está el CO2? Carbono y no sé qué. ¿Qué tipos de elementos forman? Metales. Metales, NiH. Digo, no metales, perdón, no metales. No, metales. NiH, NO. Ok, son no metales. Bien, todos los elementos que constituyen las sustancias mencionadas suelen ser no metales debido a que sus átomos tienen la propiedad o tendencia a traer mayor fuerza a los electrones de valencia. Es la electronegatividad la que mide la fuerza de atracción. Ahora localiza el hidrógeno y el oxígeno en la tabla periódica. Consulta sus valores de electronegatividad y dime cuál de los ambos elementos es el más electronegativo. Ok, vamos a hacer eso. A ver, ubicamos primero el hidrógeno y después el oxígeno. Aquí está el hidrógeno, que es un no metal, y el oxígeno acá, igual que no es un no metal. Ok, ¿qué dice? ¿Cuál de los ambos elementos es el más electronegativo? No, pues no sé. A ver. Tabla periódica interactiva. A ver si aquí nos deja interactuar o algo. A ver, creo que sí nos deja interactuar. Electronegatividad de 2.1 y el oxígeno de 3.5. Vamos, regresamos a la pregunta. ¿Cuál de ambos elementos es el más electronegativo? El oxígeno. Oxígeno. A ver qué nos dice. Correcto, con un valor de 3.5 el oxígeno es más electronegativo que hidrógeno, cuyo valor es de 2.1. Observa la siguiente animación y escucha atentamente. Luego escribe listo para seguir con el botón diálogo. Okay. Iniciar. Los electrones de valencia del hidrógeno y el oxígeno forman un par compartido al que se le llama enlace covalente. Para formar la molécula del agua se requieren dos enlaces covalentes, es decir, se están compartiendo dos pares de electrones. En la molécula del agua, los electrones compartidos se desplazan hacia el oxígeno, siendo este el elemento más electronegativo de los dos.
Ok, ahora vamos a seguir. Observa, listo, vamos a colocarle esto. Listo. Creo que pusimos listo. Ahora que viste cómo se forma un enlace covalente en la molécula H2, analicemos qué sucede en la molécula de dos compuestos. Ok. Aquí dice, para cada molécula de CO2, dióxido de carbono y de H, ácido fluorídrico, ¿hacia qué átomo se desplaza el par de electrónico compartido? Consulta los valores de electronegatividad involucrados en la tabla periódica interactiva. Okay. Entonces, si es más tiene más electronegatividad uno que el otro, él absorbe el átomo. Ok. Bueno, ya vemos qué es. Dice CO2, dióxido de carbono y H. Dice, ¿hacia qué átomo se desplaza? Ok. El CO2. Carbono tiene 2.5 y el de oxígeno 3.5, o sea que es el oxígeno acá. ¿Y cuál más pide? El HF. H el helio, que es 2.1. Y la F, ¿dónde está la F? Aquí está el fluor. 4. Entonces es más electronegativo. Es más electronegativo. El oxígeno y fluor. Más oxígeno. Fluor. Muy bien, te felicito. El oxígeno y el flúor son más electronegativos que el carbono y el hidrógeno, por lo que el par de electrones compartidos estarán más cercanos al oxígeno y el flúor. Al lado izquierdo se muestran dos sustancias con su enlace covalente, F2 flúor molecular y HF ácido fluoridítrico. Al observar las animaciones verás que en el caso de H y F los electrones compartidos se dirigen hacia el flúor, mientras que en el F2 el par queda exactamente a la mitad de la distancia entre ambos átomos. ¿Cómo explicas esa diferencia de la ubicación de los electrones compartidos? Ok, vamos a ver la animación. Se quedan igual y aquí. Ok. Porque el flúor tiene la... Porque el flúor... ¿Por qué? A la hora de poner dos flúors tiene la misma electronegatividad, lo que hace que no los dejen atraer más electrones. ¿Qué nos dice? Excelente, como ya habíamos dicho, el flúor más electronegativo es que el hidrógeno y 3 electrones con mayor fuerza en el HF y en el F2. En cambio, los dos átomos de F tienen la misma electronegatividad, jalando el par con igual fuerza. Observa la ilustración de esta relación entre la fuerza del lado izquierdo y luego escribe nuevamente algo para seguir. Ok, listo. La diferencia de electronegatividad nos permite clasificar los enlaces covalentes. Cuando el par de electrones compartidos se acerca al átomo más electronegativo, el enlace covalente se clasifica como polar. Cuando el par compartido ubica la mitad de la distancia entre ambos átomos se desplaza muy poco de esa ubicación, se clasifica como enlace covalente no polar. Observa los rangos convencionales para la clasificación del enlace covalente. Con base a estos rangos, dime la molécula de agua.
La molécula de agua tiene enlaces covalentes polares o no polares. Para encontrar la respuesta tendrás que consultar nuevamente la tabla. Okay. Cuando la molécula de agua tiene enlaces covalentes polares o no polares. Okay. La molécula de agua es H2O. H, hidrógeno, tiene 2.1 y el oxígeno, ¿cuánto tiene? 3.5. 3.5 menos 2.1 es igual a 1.4. Ok, entonces, diferencia de conectividad no polar y polar. Como la diferencia es de 1.4, es un covalente polar. Covalente polar. Muy bien, la diferencia entre la conectividad entre la H y el es 1.4. 3.5 menos 2.1, lo cual indica que los enlaces entre los átomos de hidrógeno y oxígeno son covalentes polares. La última pregunta es: ¿cuál de las siguientes sustancias presenta enlaces covalentes no polares en las moléculas? Ok, dióxido de carbono. Ok. Vamos a ver la tabla periódica. Dióxido es CO2. CO2. C es 2.5 y 2 es 3.5. O sea, hay un 1.0 de diferencia aquí. Entonces es una polar. ¿Cuál de las siguientes sustancias covalentes no polares? ¿Cuál de las siguientes sustancias representa enlaces covalentes no polares? Ok, este es polar, así que descartado. El metano, CH4. CH4. C es el carbono, 2.5, H. Y 2.6 es 0.4. Es covalente no polar. Y nada más ya vamos a por descartar NH. Es 3 de electronegatividad y 2.1, o sea que es 0.9 de diferencia, lo que significa que hay más diferencia de electronegatividad, que es un covalente polar, el metano. Muy bien, la diferencia de electronegatividad del enlace entre el carbono e hidrógeno es de 0.4 y este valor significa que el enlace covalente no es polar. Para terminar, realiza la actividad final. Lee atentamente las afirmaciones e indica si son verdaderas o falsas. Okay. Las propiedades características tanto de los cristales iónicos como de los compuestos covalentes son las mismas. Eso se debe a que las fuerzas de atracción de sus átomos son las de misma magnitud. Falso. A temperatura ambiente, un número considerable de sustancias elementales y compuestas se presentan en estado líquido o gaseoso, debido a que los átomos que forman sus moléculas se unen. ¿Verdadero? Al rato de colocar un recipiente, un trozo de hielo a temperatura ambiente, este se derrite. La razón del fenómeno es que el H2O, las fuerzas intermoleculares son muy grandes. Es falso. Okay. Una fuerza interatómica se presenta entre los átomos que forman una molécula, y una fuerza intermolecular es la que mantiene atraída a las. Una fuerza interatómica es verdadero. La fuerza de atracción entre las partículas que forman el hielo son mayores que las fuerzas de atracción entre los iones que forman el cristal iónico. Falso. La fuerza que deben debilitarse para producir la fusión del hielo son las que unen los átomos de hidrógeno y los de oxígeno que forman las moléculas de agua. Falso. Los enlaces covalentes son la fuerza interatómica que forman moléculas como. Enlaces covalentes son los que forman. Verdadero. Los átomos de los elementos no metálicos tienen la tendencia a atraer con mayor fuerza electrones. Verdadero. La propiedad periódica que permite medir la fuerza de atracción en núcleos de los electrones de valencia y que por ende es determinante la formación de una molécula covalente en el radio atómico. Verdadero. Es falso. Disculpe. En la molécula O2, los átomos de oxígeno tienen el mismo valor de electronegatividad, por lo que se unen mediante enlace covalente no polar. Verdadero. La característica que define un enlace covalente es que dos átomos comparten un par de electrones de valencia. Verdadero. Cuando el par de electrones compartidos por dos átomos se encuentra a la misma distancia entre dichos átomos. Falso. Ya.
estaríamos acabando. Okay. Enlace covalente. Las propiedades características de sustancias elementales y compuestas que se presentan en el estado líquido o gaseoso y hasta estado sólido se explican porque los átomos que forman sus moléculas poseen enlaces covalentes. Además debe existir una fuerza intermolecular que mantiene atraídas a las moléculas de dichas sustancias, pero dicha sustancia es débil comparativamente con la enlace covalente. Los elementos que forman moléculas con enlaces covalentes son generalmente no metales y tienen propiedades o tendencia a atraer con mayor fuerza a los electrones de valencia para formar pares de electrones compartidos. La propiedad que permite medir esta tendencia a atraer electrones de su valencia se llama electronegatividad, dependiendo de la diferencia